familiar, porque sabe que todo nos une en común, que es el bienestar. Así que hoy, la mejor persona con más de 25 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el bienestar, nuestro queridísimo el doctor Osvaldo Figueroa. Gracias Luz, gracias por esa presentación. Bueno, feliz de estar acá compartiendo en esta plataforma y bueno, muy emocionado con la información que tengo para compartirles. Ahora mismo, bueno, dándole la bienvenida a cada uno, si me activan para poder compartir la presentación. Porque bueno, hoy va a ser un día de mucha información muy interesante que les he venido preparando y que definitivamente, bueno, para la mayoría va a ser de gran utilidad. De hecho, muchos estaban pidiendo este tema, así que se los hemos preparado con todo el cariño. Y bueno, al final, si da chance, puede ser que respondamos algunas preguntitas, pero creo que la mayoría van a quedar respondidas en el proceso. Así que bueno, vamos a entrar de una vez en el tema y vamos a hablar del ayuno intermitente, mitos y realidades. Sí, obviamente todo esto es según mi visión, según mi investigación a nivel personal. Yo tengo ya más de 5 años practicando ayuno intermitente como parte de mi forma de organizar mi alimentación. Bueno, aquí les muestro muy brevemente como una referencia mi título de médico el día de mi graduación, que fue hace ya unos cuantos años. Eso fue en el año de 1994 en la Universidad de Central de Venezuela en Caracas. Y un poquito mi proceso aquí a los 25 años, a pesar de que estudiaba medicina, tenía muy mala alimentación, comía mucha comida chatarra, muchas harinas, carbohidratos. De la cultura donde yo vengo, se desayuna con arepa, con pan. Cuando me sentía muy saludable, le compré a la industria y a la publicidad del hecho de que comer cereales era saludable, que comer granola era saludable, que comer todo este tipo de cereales de caja con etiquetas que promueven el bienestar era algo saludable. Yo me preparaba regularmente algo así como cornflakes acompañado con leche, le ponía un banano, cambur, guineo, picadito y un poquito de azúcar, ¿no? Ese era mi plato más saludable. O me comía un plato de frutas y le agregaba miel y yo juraba que eso era muy saludable. Y bueno, la verdad nadie me había explicado estos temas que vamos a hablar el día de hoy y en sesiones como esta. El hecho es que a pesar de que tenía 25 años y trataba de comer sano y hacía ejercicio, tenía gastritis, cansancio, estreñimiento, falta de energía. Ya tenía 14 libras de más, 8 kilos de más, 7 centímetros de cintura. Y a pesar de todo lo que yo pensaba que hacía bien, lo estaba haciendo mal. Todo eso lo logré corregir en apenas un mes. De ahí en adelante ha sido un proceso que está en mis primeros 40 años con nutrición, ejercicio, etcétera. Aquí ven mi foto del lado, al lado de la de 40, la de 51 años. Pero bueno, últimamente hemos seguido mejorando con todas algunas de las cosas que le voy a compartir. Este fue mi último resultado de la semana pasada, ¿sí? Que se los puse en video porque tiene que ver con una de las prácticas que estamos haciendo, que es la maratón de 10 días y algunos ajustes que estamos haciendo en la alimentación, como bajar al máximo el consumo de carbohidratos, mejorar el consumo de proteína, el consumo de grasas vegetales, grasas saludables y bueno, también como parte de todo esto, mi forma de organizar mi alimentación tiene que ver con lo que voy a comentarles el día de hoy, que es el ayuno intermitente. Entonces, vamos a hablar del ayuno intermitente y vamos a explicar qué no es el ayuno intermitente. Vamos a hablar qué sí es, de los beneficios y vamos a terminar diciendo cómo hacerlo bien. Cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse, el arte no se manifiesta, la fuerza no lucha, el bienestar es inútil y la inteligencia no tiene aplicación. Así que es muy importante cuidar de nuestra salud. Ahora, primero vamos a hablar de qué no es. No es.
El ayuno intermitente, pueden anotar en grande, no es un método para perder peso. Hacer ayuno intermitente no es equivalente a querer perder peso. Muchas personas que hacen ayuno, la mayoría la hacen para estar más sanas, no para perder peso. Es más, es posible hacer ayuno intermitente con el objetivo de aumentar en masa muscular, como es mi caso. Entonces, repito, el ayuno intermitente no es una dieta nueva, no es para perder peso, no es una moda, tampoco es algo nuevo, ¿sí? No es algo que se acaba de inventar recientemente y como quien dice, no pretende el concepto descubrir el agua tibia, ¿verdad? Tampoco tampoco consiste en no comer, ¿sí? No consiste en no comer y tampoco consiste en saltarse las comidas al azar. No es una forma de alimentación restrictiva. Tampoco te invita a comer poco, tampoco te invita a pasar hambre, tampoco te invita a malnutrirte. Ninguna de esas son aseveraciones que aplican para el ayuno intermitente. Eso es todo lo que el ayuno intermitente no es. Ahora vamos a hablar lo que el ayuno intermitente definitivamente sí es. Primero vamos a hablar del concepto del ayuno. ¿Qué significa ayunar como concepto? Ayunar significa el evitar en forma voluntaria, ¿sí? La privación en forma voluntaria o evitar en forma voluntaria ingerir alimentos por un periodo de tiempo, ¿verdad? Y todos nosotros ayunamos, todos ayunamos. ¿Qué significa que todos ayunamos? Que nosotros ayunamos desde la última comida que hacemos en la noche hasta la primera comida que hacemos en la mañana. O sea que todos ayunamos. El periodo que usted pasa desde su cena hasta su desayuno, ¿sí? Por eso se llama así desayuno, porque sales del ayuno nocturno, ¿sí? Ese periodo se llama el ayuno, ¿no? El ayuno nocturno. De tal manera que todos ayunamos. Pero ayunar por un tiempo más prolongado, o sea, alargar ese periodo que pasamos sin comer, ha sido una práctica milenaria en muchas culturas y a través inclusive de prácticas religiosas, ¿sí? Se tiene conocimiento del ayuno, inclusive en la antigua Grecia se hablaba del ayuno como parte del proceso de sanación o como alguna de las técnicas para mejorar la salud, aparte de los ayunos obviamente digamos religiosos y que se practican en algunas religiones también con cierta consistencia y con cierta metodología. Ahora, ¿qué es el ayuno? Es una mirada distinta a la mirada tradicional. Se trata de cambiar la forma de hacer las cosas con respecto a lo que nos han dicho que funciona, ¿sí? Va a ser algo distinto de solamente ingerir alimentos, sino que además de lo que se trata es tratar de comer, de ingerir alimento por un periodo más corto, pasar más tiempo sin comer, ¿sí? Más tiempo sin comer y pasar menos tiempo comiendo. Esto que les voy a decir no me lo inventé yo, la ciencia está hablando de eso. Las personas que quieren estar más sanas y quieren vivir más tiempo, los científicos expertos en los procesos para retardar el envejecimiento o para promover la salud a largo plazo o como para promover la longevidad o el tiempo que estés vivo, que estés activo, que estés fuerte, que estés saludable, todos hablan de que es muy importante comer menos y comer por menos horas. Todos están de acuerdo en que es importante comer menos y comer por menos horas. Se habla de reducir la cantidad de comida a un 30%. La gente en este tiempo no está muriendo por comer de más, por comer de menos o por falta de comida. Desde el año 1980 hasta los 70 en adelante, la gente viene muriendo actualmente por comer de más y comer de más, pero además comer lo que no debería comer.
mala calidad de los alimentos, de los nutrientes, excesos de algunos nutrientes, especialmente azúcar, harinas, alimentos ultraprocesados, aceites vegetales, son de las cosas que más daño le están haciendo a la población a nivel mundial. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy definitivamente es de esa práctica que es simplemente cómo podemos hacer para alimentarnos bien, pero a la par estar reduciendo el tiempo que pasamos comiendo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a entrar rápidamente en este tema. Si un hombre conquistara en una batalla 1000 veces a 1000 hombres y otro conquistara uno solo a sí mismo, este sería el mayor de los conquistadores. En otras palabras, la lucha más grande que tenemos que librar es contra nosotros mismos, nuestros hábitos y hacer las cosas que realmente nos convienen. Estos son de los beneficios más interesantes del ayuno intermitente. Se los voy a tratar de explicar en una forma sencilla. El primero se llama la autofagia. ¿Qué significa autofagia? Autofagia, auto viene de a ti mismo y fagia viene de comer, del griego, del latín. Entonces, autofagia sería comerse a sí mismo. ¿Qué pasa? Que nuestras células tienen la capacidad de desarrollar mecanismos para comerse a las mismas células del cuerpo que están ya muriendo. Eso se llaman las células senescentes. Son como células zombies. Imagínate una célula que en vez de estar así robusta y limpia como esas que están viendo en la foto, ya sus organelas internas están dañadas, su ADN está dañado, su núcleo está dañado y esta célula todavía sigue rondando por nuestro sistema, por nuestra sangre, por nuestros órganos, pero ya no cumple su función porque envejeció. Esta célula está dañada internamente y esta célula está supuesta a ser eliminada, pero por alguna razón se ha venido acumulando. Ese proceso se llama senescencia y es la aparición de células que están como que deberían morir, pero siguen por allí. Son como unas células zombie, no hacen nada, no producen lo que tenían que producir, pero siguen en el cuerpo. Se descubrió hace ya varios años, de hecho, el investigador que encontró ese hallazgo ganó el premio Nobel, un señor japonés, y él descubrió que hay mecanismos a través de los cuales uno puede activar esa propiedad que tienen nuestras células de eliminar a las células que ya están, digamos, en este periodo, en este proceso de morir, y también comerse nuestras mismas células, comer todo lo que es material de desecho que hay dentro del cuerpo, residuos de virus, residuos de bacterias, residuos de células que ya murieron, que se van acumulando en el cuerpo y pueden producir enfermedad, pero que se puede activar un mecanismo para que el cuerpo se las coma y las recicle. Es como que tú agarras varias células muertas, te las comes y ahora fabricas a partir de esa materia prima una célula nueva y joven. Eso es lo que se llama la autofagia. Y el ayuno es uno de los mecanismos que puede activar la autofagia. Segundo beneficio que puede generar el ayuno intermitente: activar el complejo migratorio motor. ¿Qué significa esto? Ese es el camión de la basura de la digestión. Solo se activa cuando el intestino está vacío, pero si usted come desde que se para hasta que se acuesta y nunca tiene el intestino vacío, nunca se activa este complejo migratorio motor que va a limpiar los componentes que se han quedado sin digerir, bacterias, etcétera, y repara la microbiota, que es la flora intestinal normal. Este proceso asegura la salud de la microbiota. La microbiota son las bacterias que viven en nuestro intestino, y dependiendo del tipo de bacterias que nosotros vamos a tener o de la salud de este grupo de bacterias, va a depender nuestra salud intestinal y toda nuestra salud. Cada vez más se habla de la importancia de una microbiota sana para la salud en general, y cada vez se habla más de una microbiota dañada para todo el proceso contrario y la aparición de muchas enfermedades. Todas las enfermedades que tú no quisieras tener
todas están relacionadas, la mayoría, con una microbiota alterada, de tal manera que es muy importante también por este mecanismo. El tercer punto por el cual es importante el ayuno intermitente es porque impacta directamente en la raíz del problema mundial de salud que se llama la inflamación. Y esto, señores, que les voy a comentar es muy importante. Ahora mismo, todos los especialistas en el área de la salud están de acuerdo que los seres humanos estamos ahora mismo en una condición que se conoce como un estado de inflamación crónica de bajo grado, que está principalmente desarrollado con el alto consumo de harinas y de azúcar y mantener niveles altos de insulina durante todo el día, todos los días de nuestra vida. Cuando la insulina está alta, porque está estimulada, se estimula el páncreas a través de tanta alimentación, tanta comida mala, y tanto sobre todo carbohidratos simples, azúcares y todo lo que se prepara con esto, mantienen los niveles de insulina altos, y cuando la insulina está alta, prácticamente se va dañando todo el organismo, se van llenando de azúcar todas las proteínas, se van dañando las estructuras, se va dañando todo, definitivamente se va dañando todo, y además se va generando junto con el alto consumo de carbohidratos y azúcares, el alto consumo de aceites vegetales, frituras, alimentos ultraprocesados, ¿sí? Todos estos embutidos, etcétera, grasas trans, grasas malas. En general, la acumulación de todo esto, bebidas azucaradas, cereales de caja, todo este montón de alimentos que sobrepasa la capacidad del organismo para poder procesar tanto alimento o tanto alimento de un solo tipo, eso va generando un proceso o sea, desencadena el exceso de insulina durante todo el tiempo en tu vida, genera un proceso de inflamación, desencadena un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Es como que todo el tiempo estás inflamado. Cuando tú estás en una condición así, donde todo el tiempo estás prácticamente inflamado, cualquier cosa que pase te puede generar una enfermedad. Y es lo que estoy explicando aquí en esta lámina. Quiero que la veas, tómale foto. Causas principales de todo el proceso. Fíjate, está abajo la raíz, está en el medio tu cuerpo y está arriba el resultado. Las causas principales que son alimentos procesados, excesos de hidratos de carbono, excesos de azúcar, alta frecuencia de las comidas, estar comiendo todo el día, desde que te paras hasta que te acuestas, sedentarismo, falta de actividad, biorritmos alterados. ¿Qué es el biorritmo? Que deberíamos comer de día y deberíamos ayunar de noche, y a veces es de noche y todavía estamos comiendo. Agrégale a eso el estrés y la ansiedad. Agrégale eso el alcohol, las drogas, y cuando me refiero a drogas no son solamente drogas, digamos, de efecto sobre el sistema nervioso, sino también medicamentos que tienes que usar por distintas razones y que tienen efectos secundarios. Esas causas principales en la raíz generan en el centro lo que te estoy mostrando aquí como inflamación crónica, donde hay un exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿sí? Hay inflamación y hay un desequilibrio de tus hormonas. Y esta condición del centro, mantenida por todo el tiempo, genera los frutos que ves arriba, que son problemas autoinmunes, que es que tu cuerpo desarrolla inflamación contra sí mismo, hipertensión arterial, obesidad, cáncer, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la diabetes de tipo 2 y el Alzheimer, todo relacionado con este proceso. Y el ayuno intermitente ayuda con todo eso. Entonces impacta directamente en la raíz del problema mundial, que es la inflamación, y eso ayuda de alguna manera a prevenir muchas de estas enfermedades que están relacionadas con la inflamación. Disbiosis intestinal, que es la alteración de la flora intestinal, la permeabilidad intestinal, que es que las paredes del intestino van teniendo como fugas a través de las cuales lo que está en el intestino puede pasar dentro de tu cuerpo. Las enfermedades autoinmunes, que es que tu cuerpo desarrolla una especie de reacción inmunológica contra tus propias células,
¿sí? El síndrome metabólico, que es cuando todos los sistemas se te desordenan por desórdenes hormonales, la resistencia a la insulina, que es un paso previo para la diabetes y relacionado principalmente con el alto consumo de carbohidratos, la obesidad, el hígado graso no alcohólico, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las artritis, las alergias, la depresión y la ansiedad, todo eso estaría relacionado. Cuarto beneficio, equilibra y pone en marcha tu metabolismo. Te olvidas de tener que contar calorías. Si contar calorías no es el único mecanismo para estar delgado, tú puedes parar de sufrir con el tema de las calorías. No funciona, el ayuno intermitente no funciona basado en un déficit calórico, sino más bien en sensores nutricionales, y eso te permite tener niveles de energía y de concentración permanente, estar con mucha energía y sentirte muy bien. También te libera. ¿Por qué? Porque es más simple hacer ayuno que tener que estar pendiente que voy a comer 5 veces al día. Mejora tu relación con la comida porque ya te haces no dependiente de la hora que comes, del hambre, ¿cómo se llama? Emocional y ese tipo de cosas. Elimina la dependencia hacia la comida, permite conocerte e identificar el hambre real del verdadero apetito. ¿Cómo hacerlo bien? Fíjense, vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo hacerlo bien? Lo primero que yo te voy a recomendar es que tú inicies a hacer cambios en tu alimentación. Si tú nunca has hecho un ayuno intermitente, tienes que empezar a comer balanceado, a comer sano. Antes de pensar en ayunar, empieza a bajarle a los carbohidratos, a las grasas, a los aceites vegetales, a las frituras, a la comida rápida, a los alimentos ultraprocesados, empieza a sanarte por dentro, empieza a comer más proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, suplementarte si es necesario para desinflamar y para limpiar el cuerpo de toxinas, pero también para darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Empieza a mejorar a través del alto consumo de vegetales y de prebióticos, tu flora intestinal, tu microbiota. Y en ese proceso, una vez que has sanado, porque no haces nada ayunando si vas a seguir comiendo mal, necesitas primero sanar la forma en que te estás alimentando, porque si no te estarías haciendo un daño. Ahora, una vez que has mejorado tu aspecto nutricional, y cada uno de los que está aquí están en contacto con un coach que ya te va a orientar en todo esto, le voy a hablar de los tipos de ayuno. Tenemos 2 tipos de ayuno que vamos a hablar, hay muchos más, pero vamos a hablar de 2 tipos de ayuno. Vamos a hablar del ayuno intermitente, ¿verdad? Y vamos a hablar del ayuno periódico, ¿sí? El ayuno intermitente se refiere más bien a que yo durante el mismo día yo puedo alternar periodos de ayuno con periodos de comida. Entonces ahí vamos a hablar, si ven del lado derecho, donde dice ayuno intermitente, dice fasting zone, que significaría zona de ayuno. Fasting es ayuno. Y meal zone, que sería zona de comida. O sea, vamos a dividir el día en 2 periodos. Un periodo que lo podemos llamar el periodo de ayuno, y la zona verde aquí la estamos llamando la ventana de alimentación, ¿sí? Ventana de alimentación y periodo de ayuno. Entonces, durante el mismo día nosotros vamos a usar esas 24 horas para organizar nuestro día en una ventana de alimentación que va a tener una duración dependiendo de, y un periodo de ayuno. Y los ayunos periódicos, que es cuando uno, por ejemplo, decide ayunar por 24 horas seguidas. Hay gente que hace un esquema que se llama 5-2, que es que 5 días comes normal y 2 días completos, 48 horas ayunas, ¿sí? Hay gente que hace un día ayuno, un día no ayuno. En este caso nosotros no vamos a hablar de esto porque no es nuestro tema y es algo muy profundo. Vamos a hablar del ayuno intermitente, ¿sí? Entonces, estos serían los tipos de ayuno intermitente más conocidos, ¿no? Quiero que le presten atención, le pueden tomar una foto allí. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de 12-12. ¿Qué significa 12-12? 12 horas de ayuno, 12 horas de ventana de alimentación. Eso significa desayuno, ceno a las 8 y desayuno a las 8. Ceno a las 8 de la noche, desayuno a las 8 de la mañana. Por ejemplo, eso sería hacer 12-12. Prácticamente eso no se considera un ayuno. Tengo que explicarles aquí en esta fase
que cuando uno comienza a dejar de comer, cuando uno deja de comer, vamos a suponer, yo hago mi última comida de la noche, la cena, ¿sí? Yo hago mi última comida de la noche, la cena. Una vez que yo cené, mi cuerpo necesita energía, ¿verdad? Que la toma de los alimentos. Y lo que va a hacer es que va a usar la energía, la va a tomar de los alimentos que acabo de ingerir. ¿Sí? Me los acabo de comer, se digieren, se absorben a nivel del intestino, pasan dentro de la sangre. En otras palabras, lo que estoy haciendo es funcionando a partir de la energía que me aportan los alimentos que acabo de ingerir. Ese proceso, de verdad, de vivir de la primera fuente de energía, que es el azúcar circulante proveniente de lo que comí, dura aproximadamente unas 6 horas, 4, 5, 6 horas. Entre las 6 y 8 horas el cuerpo se quedó sin comida circulante proveniente de lo que comí y ahora empieza a echar mano la primera reserva que se llama el glucógeno. El glucógeno está guardado, es una forma en que el cuerpo guarda los carbohidratos en el hígado y en los músculos y está reservado solamente para cuando uno tiene que salir corriendo, atacar, ¿sí? Es como para acción rápida, es una reserva poquita por alguna emergencia del carbohidrato. La única forma que el cuerpo acumula el carbohidrato dentro, almacena el carbohidrato, que es el glucógeno. Una vez que el cuerpo usa un poco de su glucógeno del hígado, glucógeno hepático, o del músculo, glucógeno muscular, cuando ya eso empieza a bajar un poco, se activa la tercera fuente de energía que ya está cerca de las 10, 11, 12 horas de no haber comido nada. Prácticamente a las 12 horas de usted no haber comido nada que tenga calorías, su cuerpo se consumió el azúcar circulante, se consumió el glucógeno y ahora lo que le queda para consumir es la grasa. Y a las 12 horas de que usted no ha comido nada, su cuerpo solamente está utilizando grasa, solamente está utilizando grasa, ¿sí? Obviamente que no somos un reloj, pero se podría decir que ya ese momento estamos funcionando con la grasa acumulada y el cuerpo está solamente quemando grasa. Si después de las 12 horas, que es donde empieza realmente el ayuno, digamos, con todos estos beneficios, yo dejo de comer por 1 hora más o 2 horas más, cualquier cosa que no tenga calorías, entonces estoy prolongando este periodo de ayuno y entonces aquí voy a mostrarles los otros esquemas para que lo entiendan bien sencillo. Por ejemplo, 12-12 les acabo de decir, pero si yo dejo, digamos, 2 horas más, no está en la foto, pero sería un 14-10, 14 horas sin comer, 8 horas comiendo, ¿sí? Luego viene este que está aquí del lado derecho, 16-8, que es el más conocido, el más practicado, es el que yo hago ya hace más de 5 años, que es que paso 16 horas sin comer y como por 8 horas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que una persona que está haciendo este esquema podría estar almorzando, desayunando a las 2 de la tarde y podría comer hasta las 10 de la noche, ¿sí? O podría comer desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. O podría comer desde las 6 de la tarde, la última comida, y volver a comer como a las 10 de la mañana. Eso podría ser un 16-8. Divides tu día y son 8 horas comiendo, o en 8 horas comes todo lo que necesitas comer y nutrirte y alimentarte, y en 16 horas no comes nada que tenga calorías. Si lo quieres prolongar un poco más, entras en el 18-6, ¿sí? 18-6, que es que, por ejemplo, una persona haga su última comida a las 8 de la noche, se acostó a dormir, se despertó a las 6 de la mañana y no comió hasta las 8, hasta las 10, hasta las 12, volvió a comer hasta las 2 de la tarde. O sea, pasó 18 horas sin comer y toda su comida se la va a comer en 6 horas. Ese es un 18-6. Luego está el 24, ¿sí? Que si usted comió su última comida a las 6 de la tarde, pasa todo el día, toda la noche y vuelve a comer a las 2 de la tarde aproximadamente. Cada quien lo hace en el horario que quiere, pero hay algunas recomendaciones que yo le voy a dar. Y el último que les voy a explicar se llama el 23-1 y también lo llaman la dieta del guerrero, que significa que paso 23 horas sin comer y toda la comida me la como en 1 hora. Sé que suena un poco loco, pero hay gente que come así. También lo llaman OMAD por sus siglas en inglés que significan One Meal a Day, OMAD. Entonces,
Aquí no vamos a hablar de cosas tan extremas. Yo les invitaría que si quieren empezar a hacer ayuno intermitente, lo hagan de la mano de su coach, con la asesoría adecuada. Inicia con un 12-12. Según te sientas, vas avanzando a un 14-10 hasta que puedas llegar a un 16-8. Si lo sientes que es positivo para ti, escucha tu cuerpo. Entonces vamos a 12-12, de 12-12 vamos alargando un poquito más. Si estoy motivado, llego a 14. Y luego puedo llegar a 16 y a lo mejor quedarte allí. Esa es mi recomendación en esta fase inicial. ¿Sí? Recuérdense que más allá de eso, tendríamos que estar en otra clase y ya guiado por nosotros. Ahora, los ayunos periódicos es como cuando, por ejemplo, uno elige 1 o 2 días de la semana para no comer por 24 horas. Yo lo he hecho y he ayunado por 24 horas seguidas solamente con agua. Lo he hecho. Y con té y, bueno, algunas de nuestras bebidas herbales. He hecho ayuno hasta de 3 días seguidos de solo agua, ¿sí? No lo he hecho muchas veces, lo he hecho solamente una vez, 3 días. Y el de 24 horas sí lo hago con un poco más de regularidad, pero ahora no voy a hablar de eso. Voy a hablar solamente hasta 16-8. No recomiendo a nadie aquí llegar más allá de eso. Entonces, atención importante. Primero, en el periodo de alimentación tienes que tener en cuenta estos aspectos. Número 1, que utilices alimentos nutritivos, que tengas una ingesta suficiente de proteína. La proteína no es negociable. ¿Qué es lo que yo hago? Yo como mi comida, pero para poder aportar la cantidad suficiente de proteína, que para mí y para todo el mundo recomiendo 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, que en mi caso termina siendo cerca de unos 90 a 100 gramos, yo eso no me lo puedo comer solamente de pollo y huevo. Necesito comer otra fuente de proteína y utilizo mis batidos de Herbalife, mi proteína de Herbalife, mis barras proteicas y entre todo completo mi proteína, ¿sí? Entonces, alimentos nutritivos. Segundo, muy importante la hidratación, tiene que ser impecable, porque como estás dejando de ingerir alimentos por un tiempo, necesitas hidratarte con la cantidad de agua que corresponde por tu peso. Tu coach te puede ayudar. Consumir los micronutrientes, súper importante, vitaminas, minerales, oligoelementos, omega 3. Es indispensable, según mi criterio, que tú suplementes, ¿sí? Tú utilizas suplementación de vitaminas, de minerales. Yo, por ejemplo, tomo multivitaminas, multiminerales, tomo el Extracal, que tiene calcio, magnesio, vitamina D. Utilizo también el Herbalife Line, que es omega 3, y utilizo colágeno. Esos son como indispensables, esos son como mis esenciales. Y también apoyarte mucho en las grasas saludables. ¿Cuáles son grasas saludables? Aceite de oliva, aceite de coco. Aparte de eso, la grasa que viene con los alimentos, ¿sí? Comer pescados grasos como salmón, como sardina, como atún, aguacate, aceite de aguacate, semillas, nueces, almendras, marañón, todo menos maní. Todo eso serían buenas alternativas. Ahora, ¿cómo romper el ayuno? ¿Qué hago después que he pasado un periodo largo sin comer nada? ¿Cómo hago para no impactar mi cuerpo en forma negativa, para no darle un sacudón con una comida mala? Lo peor que tú puedes hacer es hacer un ayuno y luego comerte una hamburguesa, comerte una pizza, comerte un pan con queso, comerte una no sé, una arepa, comerte un pan no sé, con mantequilla, o sea, ese tipo de cosas, o comerte un dulce. O sea, eso sería algo que dañaría tu metabolismo, porque le crearías un impacto automáticamente, un sacudón al cuerpo, un disparo de azúcar, un disparo de insulina que te podría hacer terminando acumular mucha grasa en tu hígado. Sería dañino, ¿sí? También sería dañino comer eso cualquier hora del día, pero es un mal impacto que le darías. O sea, lo que hiciste bien con el ayuno lo vas a dañar con reponer en forma mala. Entonces, ¿qué es lo recomendable para romper el ayuno? Alimentos ricos en proteína, en grasas saludables y vegetales. Mi recomendación es siempre hacerlo con un batido de proteína que tiene una alta densidad nutricional y pocas calorías, como el batido Herbalife, y nunca hacerlo con alimentos que no tengan valor nutricional o que sean puro carbohidrato. Esa es mi recomendación de cómo romper el ayuno.
Mi elección para romper el ayuno de los 5 años que tengo haciéndolo, mi batido Fórmula 1 Herbalife en todos los sabores. Yo lo complemento, le pongo 2 cucharadas de este batido y le agrego 1 o 2 cucharadas de estas 2 proteínas, o la que ven del lado izquierdo, que es la PPP o proteína personalizada, que es proteína pura sin sabor y sin olor, 5 gramos de proteína por cada medida, o la proteína PDM, que tiene 18 gramos de proteína en 2 cucharadas, 9 gramos por cada cucharada, y que además de eso tiene vitaminas, tiene minerales. Yo combino 2 del batido con 2 de la proteína, con cualquiera de las 2 regularmente. Así es como lo hago. Tengo un buen balance de proteína, tanta proteína como si me comiera una pechuga de pollo o una omelette de 4 o 5 huevos, pero con un poco de carbohidrato, con un poco de vitaminas, con un poco de minerales, con un poco de fibras vegetales. Así rompo el ayuno, ¿sí? Regularmente, al romper el ayuno, no pasa mucho tiempo en que ya esté organizando mi almuerzo, ¿sí? Y trato de entonces comer un plato saludable, organizado, etcétera. Otra elección para romper el ayuno y alargarlo un poquito más, la combinación TAF, que es té, aloe, fibra, ¿sí? Así yo puedo romper el ayuno con un TAF, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar la diferencia entre tomar TAF o tomar el aloe y el té, porque la fibra, al tener un poquito de calorías, ya me estaría rompiendo el ayuno. Pero si yo me la tomo para romper el ayuno, todavía tengo parte de los beneficios del ayuno por el tema de la limpieza, aunque no tengo la autofagia, pero sí sigo mi cuerpo limpiando y quemando grasa prácticamente, ¿sí? Porque la cantidad de calorías que tiene la fibra es muy poquita. Entonces, la bebida TAF es una buena alternativa para hacer tu primera bebida, digamos, con alguito de calorías. Sería otra buena elección. Y también en los países donde tenemos NutriSub, es una excelente elección romper el ayuno con el NutriSub. Ahora, que si lo quiere hacer con una comida, la verdad lo podría hacer con una ensalada, con una ensalada con una proteína. Son opciones que también se pueden utilizar. Yo les estoy diciendo cuál es mi elección principal. ¿Qué no rompe el ayuno? ¿Qué puedo tomar durante el periodo de ayuno que no sea agua? Bueno, agua toda la que quieras. Puedo tomar té, aromáticas, ¿sí? Bebidas aromáticas, digo, de hierbitas, plantitas, etcétera. Bebidas de aloe. Café sin azúcar ni edulcorantes. Esas bebidas no rompen el ayuno. Los suplementos, con excepción del omega 3, porque es aceite y es grasa saludable, pero es grasa y sí podría romper el ayuno. Pero los demás, el calcio, la vitamina D, el multivitaminas, el activador celular, el celulós, todos estos que no tienen ningún tipo de caloría, se pueden consumir durante el periodo de ayuno sin problema, y toda el agua que quieras tomar. Eso es lo que no rompe el ayuno, porque no aporta macronutrientes, es decir, no tiene calorías. Entonces, eso lo puedo consumir durante el periodo de ayuno sin perder los beneficios, en este caso, del ayuno. Mi elección para el periodo de ayuno: primero, agua, siempre mucha agua. Segundo, la bebida de concentrado herbal aloe. En cualquiera de sus presentaciones, prefiero la original para cuando quiero hacerlo en el ayuno, pero cualquiera está bien. Y el té de hierbas o el té de NRG, cualquiera de los dos, el té de hierbas o el té de NRG, ambos son una buena elección para tomar en el periodo de ayuno, y obviamente la combinación de los dos es también una excelente elección. Si ya le voy a poner la fibra, ya quiero que esa combinación TAF sea un poco más cercana al final de mi periodo de ayuno y ya comenzando la ventana de alimentación. Y recomendaciones generales: rompe tu ayuno un máximo de 3 horas después de despertar. O sea, trata de, en vez de no desayunar, o sea, de atrasar mucho el desayuno, te recomiendo más que adelantes la cena. Y te voy a explicar por qué. Porque es muy importante respetar el biorritmo. Ahorita voy a hablar de eso. Apóyate en tu coach. No lo hagas solo. Tu coach tiene la información y el entrenamiento para irte apoyando con esto. Número 3, ayuna en forma consciente. No lo hagas para perder kilos. Hazlo para estar más saludable.
hazlo para sentirte bien, no lo hagas como algo excesivo, como algo religioso, como algo que te genere estrés. Escucha tu cuerpo para que veas cómo te sientes. Otra recomendación general, la cronobiología. Come con la luz del día, ayuna con la oscuridad. En otras palabras, que tu primera comida sea de día y que tu última comida sea en la tarde antes de que se oculte el sol. Es lo ideal que recomiendan los expertos y créanme que hay personas muy serias, muchas que están investigando sobre este tema y le dan importancia mayor a no romper los biorritmos, ¿sí? En otras palabras, beneficia mucho a tu cuerpo comer de día, ayunar de noche, les voy a explicar brevemente, pero cuando aparece la luz del día, estimula nuestro sistema nervioso y nuestro organismo empieza a liberar hormonas de estar despierto, hormonas de acción, hormonas de movimiento, hormonas de consumir energía, hormonas de gastar, de moverte, ¿sí? Cuando se va apagando la luz del sol, el cuerpo deja de producir las hormonas de gastar energía y empieza a producir las otras hormonas que son, vamos a llamarlas así, del descanso y la reparación y recuperación, ¿sí? Entonces, si yo como de noche, estoy estimulando el cuerpo para producir hormonas de día cuando es de noche y eso va a hacer que no descanse bien, va a afectar la calidad de tu sueño y te va a producir un desgaste y envejecimiento. Pero por otro lado, no se van a producir las hormonas que necesitas para que tu metabolismo esté organizado. Cuando yo como cerca de la noche, la insulina cuando voy a acostarme a dormir está alta. Cuando la insulina está alta, entonces las hormonas que se tienen que producir con la noche no se producen y me quedan faltando, como la hormona de crecimiento, la leptina que tiene que ver con la saciedad, por eso te da hambre todo el tiempo cuando comes de noche, te da hambre, mucha hambre el resto del día, y también la melatonina, que es como la que organiza todas las hormonas también y que es un gran antioxidante. Entonces, yo quiero estar con la insulina baja cuando me voy a dormir y sin comida en mi intestino, en mi estómago, en mi sistema digestivo, para que mi cuerpo descanse, se repare, se produzcan las hormonas de la noche y yo me pueda despertar al otro día bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pensando en el tema del control del peso, cuando se ha determinado que las personas que comen las calorías de día, el cuerpo las puede utilizar, pero cuando las come cerca de la noche, el cuerpo las tiende a acumular. Entonces, si quieres hacerlo óptimo, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Trata de respetar la cronobiología. En otras palabras, yo para hacer mi 16-8 trato de comer más temprano y cenar, perdón, comer más tarde, pero todavía temprano con la luz del día y cenar lo más temprano que pueda. O sea, es perfecto cenar a las 6 de la tarde, inclusive a las 5 de la tarde, inclusive conozco gente que cena a las 4 de la tarde y ya no come nada más. Un TAF es un excelente aliado, ve progresivamente sin estrés y con flexibilidad y ten paciencia, ten paciencia. ¿Quién no debe hacer ayuno? Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, porque son periodos que requieren de un aporte adicional de nutrientes y no vale la pena, digamos, hacerlo en esas condiciones. Niños menores de 12 años están en fase de crecimiento anabólica, necesitan muchos nutrientes, muchas calorías. No es bueno que hagan ayuno intermitente. Personas con un historial de trastornos alimenticios como bulimia, etcétera, no es bueno que lo hagan porque le podría alterar alguno de esos desórdenes que tiene a nivel de su forma de alimentarse. Personas que están en muy bajo peso porque estas personas necesitan más bien consumir mejor nutrición. ¿Quién debe consultar a su médico antes de hacer ayuno? Un paciente o una persona que tenga medicación que requiera horarios específicos que coinciden con el periodo de ayuno. Tienes que preguntarle a tu médico si tú puedes ayunar.
y tomarte el medicamento estando en ayuno. Pacientes con cáncer o enfermedades graves, porque alguna de estas condiciones pueden estar deteriorando tu nivel de nutrición, ¿sí? Y podrías estar en alguna fase de la enfermedad en la que no te conviene, pero tiene sus indicaciones. O sea, no es que no se puede, sino que le debe consultar a su médico. Si usted tiene problemas con la tiroides y no está bien tratada con su medicamento, es bueno que le consulte a su médico. Si es un paciente que sufre de diabetes diagnosticada y tiene tratamiento con insulina, debe consultar con su médico, porque al pasar periodos largos sin comer y está utilizando insulina, su azúcar podría bajar demasiado y eso le podría dar una hipoglicemia y ponerle a lo mejor en algún apuro, sentirse mal y todo lo demás. Entonces debe consultarlo con su médico, ¿sí? Ahora, finalmente, si tú quieres comenzar ya y con seguridad y la asesoría correcta, te invito a que le escribas a tu coach o a la persona que te invitó a la presentación para que te conecte con alguien del equipo de coaches. Pregúntale por nuestro programa de ayuno intermitente nutricional y comienza paso a paso a avanzar con esta herramienta por tu mejor versión. Básicamente eso es lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Les comento que el próximo miércoles vamos a tener otra conferencia en la que vamos a hablar de cómo independizarte del azúcar. Desde ya reserven sus cupos porque va a ser con cupo limitado. Les mando un abrazo grande. Si tienen alguna preguntita muy específica, los puedo ayudar con eso. Y bueno, espero que haya sido de su agrado la presentación. Damos un pequeño paréntesis para un par de preguntas y cerramos la sesión por el día de hoy. Excelente, Osvaldo. Espectacular presentación, todo muy, muy clarito. Aproveche ahora rápidamente si usted quiere hacer alguna consulta. Mano levantada, Angelina. Hola, buenas noches, doctor. Una consulta. El ayuno intermitente de 16-8. Ese uno empieza a tomarse al batido a las 2, ¿cierto? Después, ¿a qué hora sería más o menos en el almuerzo y la cena? Osvaldo, estás muteado. Eso va a depender de tu horario, del horario en que tú lo quieres hacer. Lo importante es que después que te tomaste el primer batido, o sea, el último batido de la noche, hasta el primer batido de la mañana pasan 16 horas. ¿Cómo tú las quieres ordenar? Como tú quieras. Mi recomendación, verlo ordenando para que respetes la cronobiología. O sea, que tu primer batido te lo tomes de día y tu último batido te lo tomes de día. El esquema exacto, simplemente saca la hora, divide tu día en 24 y ahí te va a organizar tu coach. Créeme que no es nada complicado. Nada complicado. Es como comer 3 o 4 veces en ese horario. Tú puedes comer las veces que tú quieras. Lo importante es que ingieras la cantidad suficiente de nutrientes. Si te lo quieres comer, o sea, por ejemplo, te voy a ser sincero. Yo, por ejemplo, como 2 comidas grandes con 2 batidos, pero bien cargados. Esa es mi forma de comer. Y en esas 2 comidas con los 2 batidos le meto todo. No me importa la hora. Yo me puedo tomar un batido así, con una botella así, para llenarle el batido así, me lo tomo todo y a la hora me estoy metiendo un buen plato con 2 pechugas de pollo, con mi montón de vegetales, con un aguacate y termino eso y me como una barra de chocolate negro y al ratito, 2-3 horas, me puedo estar comiendo una barra de proteína Herbalife y de repente un poquito más tarde ya estoy cenando y ya me tomé otro batido como hace un poquito y además le puse ya el colágeno, como me provoque. Como me provoque, lo importante es que todo lo que yo necesito para mi objetivo, que es mantener mi masa muscular, me lo coma. Y ese balance de nutrientes no lo puedes hacer por tu cuenta, lo tienes que hacer de la mano de tu coach. Tú tienes un coach y tu coach te va a ayudar a organizar esto y tu coach está también en contacto conmigo, así que si necesitamos hacer una sesión de 3, la vamos a hacer, pero de la mano de tu coach. No quiero a nadie inventando nada aquí. Yo me hago responsable de las personas que le podemos dar un seguimiento. Al que no le podemos dar un seguimiento, en el nombre de Dios, que le vaya bien, no nos hacemos responsables de cómo le va a ir, ¿sí? Así es como funciona. Así que recuérdense que tienen la ayuda
y que vale la pena hacer las cosas bien. Entonces, vamos poco a poco. ¿Qué otra pregunta? A ver. Bien, muchas gracias. Tamara. Buenas noches, doctor. Mire, yo, por ejemplo, mi última cena es a las 9, pero yo a lo más tardar que puedo tomar desayuno serían a las 11, porque si como más allá de esa hora, me empieza a dar fatiga, me empiezo a marear. ¿A qué se debe? Bueno, aparte yo tengo hipotiroidismo. Sí, tú tienes hipotiroidismo, pero estás tomando hormona, ¿sí? Entonces, quiere decir que estás normal porque estás tomando tu hormona. La fatiga es normal porque tu cuerpo te está pidiendo nutrientes, te está pidiendo carbohidratos. Y cuando el cuerpo no tiene el carbohidrato, tiene que empezar a quemar la grasa. Realmente le decimos quemar, pero es metabolizar la grasa, oxidarla para convertirla no en azúcar, sino la convierte en algo que se llama cetona. Eso ocurre a nivel del hígado, ¿sí? Cuerpo cetónico o cetonas. Entonces, ese mecanismo para agarrar la grasa y convertirla en cetonas, que también es un excelente combustible, necesita que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Cuando no estás adaptada todavía a eso, te va costando un poquito. Es normal en la primera, en la segunda, en la tercera, en la primera a segunda semana. De allí en adelante, si respetas el horario y comes en forma saludable, eso se va emparejando, tu cuerpo se hace eficiente para utilizar las grasas y ahora te acabas de liberar de los carbohidratos y eres una mujer con flexibilidad metabólica y ahora puedes vivir de cualquier tipo de energía, de grasa, de carbohidratos, si come, comiste, si no come, no comiste, no te da hambre, no te pones de mal humor, no pasa nada si no comes, tomas agua y vas bien, te tomas un batido y vas bien y eres feliz, eres libre, libre, ya no tienes mal humor, no tienes fatiga, no tienes nada, ¿sí? Pero bueno, eso es un proceso, ¿sí? Se llama flexibilidad metabólica. Cuando lo logras, eres otra persona. Las personas que tienen resistencia a la insulina pueden hacer ayuno, necesitan hacer ayuno, se benefician del ayuno, se pueden sanar de la resistencia a la insulina solo con ayuno, la nutrición con nosotros y aparte de eso comiendo sano. De la mano de tu coach podrías resolver el tema de resistencia a la insulina sin duda alguna. No es que si puede, es que debería, porque el ayuno mejora la sensibilidad a la insulina, te ayuda a manejar mejor tus niveles de azúcar y te va a ayudar a lograr ese control de nuevo, siempre de la mano de tu coach. Alguien decía que si tenía gastritis, son casos como muy especiales. La verdad, la gastritis, ¿verdad? Podría mejorarse, ¿sí? Con el tema del ayuno, pero tiene que hacerlo de la mano de su coach, no hacerlo a su manera porque no nos hacemos responsables, ¿sí? Yo también sufría de gastritis, pero el hecho que yo no comí y me dio hambre no quiere decir que tengo gastritis, quiere decir que estoy produciendo mucho ácido y que eso a lo mejor lo voy a sentir 1, 2, 3 días, pero después el cuerpo se va organizando y dice, ¿sabe qué? No voy a producir ácido porque no me están dando comida hasta ahora. Y se tiene que crear un ciclo de alimentación en el cual tus hormonas de la saciedad y del hambre se vayan equilibrando. No les puedo explicar algo sencillo cuando es complicado, pero se los trato de explicar más o menos. El tema es que poco a poco te vas organizando y no hay ningún problema con eso. Las personas con artritis pueden hacer ayuno, por supuesto, porque el ayuno es antiinflamatorio y le va a ayudar a disminuir sus crisis, le va a ayudar a quitarse los achaques, le va a ayudar a disminuir el nivel de inflamación. Se va a beneficiar mucho una persona con algún tipo de enfermedad inflamatoria crónica, como la artritis. Le va a ayudar mucho, acompañada de su vitamina, de sus nutrientes, de su batido, de su omega 3, importantísimo el omega 3 en grandes cantidades. Acuérdense que todo lo que yo he dicho tiene que ir acompañado para que lo que yo hago en el periodo de alimentación, usted tiene que estar tomando comida saludable, nutrición Herbalife, según los parámetros que le he explicado, y aparte de eso, haciéndolo de la mano de su coach. Si no es en esos parámetros, digamos, yo no me comprometo a responderle a nadie porque yo les tengo que hablar de lo que yo hago y lo que me ha funcionado a mí, ¿sí? Exactamente así. Las personas con tiroides les conviene hacer ayuno. Si tiene su tiroides bien porque está tomando su pastilla, lo podrían hacer, pero recuerden que todo es ¿para qué lo voy a hacer?
Y las personas con problemas de tiroides vale la pena que lo consulte con su médico tratante. Si alguna persona tiene un tratamiento mandado por un médico, por un profesional de la salud, tiene que consultarlo con su médico. Y si su médico le dice no, usted entonces pregúntele por qué no, ¿sí? Y si él le dice por qué no y usted está satisfecho con eso, entonces lo que el doctor diga, así es. Pero nadie acá o sea, el ayuno no pretende cambiar ningún tratamiento, mucho menos yo. Todas las personas que tienen un tratamiento tienen que seguirlo, solamente su médico tratante lo puede hacer. Aquí estamos hablando de personas saludables que tienen la aprobación de su médico y que están haciendo un proceso progresivo acompañado de un coach. Así sencillo. Bueno, señores, yo les agradezco muchísimo por sus preguntas, por su tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Las preguntas que no se respondieron hoy, le escriben a su coach me las hace llegar y la vamos a responder el próximo miércoles. Les mando un abrazo y feliz noche.